Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento. Así llamó el gobierno federal a su nuevo plan para sacar a Pemex de la crisis financiera y operativa en la que está inmerso. ¿Qué viabilidad tiene este nuevo programa de rescate? Hoy tendremos este tema en Panorama Energético. Y bueno, también analizaremos de la mano de Guillermo García Alcocer, excomisionado presidente de la CRE, el impacto que ha tenido el debilitamiento de los organismos reguladores en el sector. Comencemos. Petrogas, líder en construcción, equipamiento, mantenimiento y remodelación para estaciones de servicio y terminales de abastecimiento, presenta. Industry and Energy Magazine te informa lo más relevante del sector energético, desde la voz de los expertos y líderes de opinión a través de Panorama Energético con Marta Reyes. Comenzamos. Hace unos días el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda presentó un plan con el que busca estabilizar las finanzas de Pemex y garantizar su viabilidad operativa. Es una estrategia de 5 ejes. Está reducción gradual de la deuda a través de la emisión de notas precapitalizadas, nuevas fórmulas fiscales, un innovador fondo de inversión y también una fuerte reestructura operativa, así como un cambio estructural en el modelo de financiamiento. Con esta llamada Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, Hacienda responde al creciente deterioro financiero de Pemex, cuyas obligaciones acumuladas y las limitaciones de liquidez estaban amenazando con comprometer su operación. Las deudas y la baja en la producción se come literalmente a Pemex. Entre 2007 y 2020, su deuda financiera creció más de 129.5% y recordemos que alcanzó un máximo histórico de 113.2 millones de dólares en 2020. Y aunque desde entonces se ha logrado reducir progresivamente, hoy todavía es un peso enorme. Esta deuda financiera asciende hoy a 98.000 millones de dólares sin tomar en cuenta los pasivos laborales y la deuda que tiene con sus proveedores. El gobierno estima lograr reducirla a 77.3 mil millones al cierre de este año, pero tiene una expectativa mayor, disminuirla a 60.000 millones hacia el 2030. Ante estas cifras y ambiciosos objetivos, pues la estrategia evidentemente tenía que ser más agresiva. Era urgente repensar los planes. La primera emisión de deuda a través de estas notas precapitalizadas se realizó el pasado 1 de agosto y tuvo buenas reacciones en el mercado. Una de las principales agencias calificadoras internacionales elevó la calificación crediticia de Pemex de B+ a BB, esto con perspectiva estable tanto en moneda local como en moneda extranjera. Y este cambio está representando un voto de confianza a la nueva estrategia y podría facilitar el acceso a financiamiento en mejores condiciones para la empresa petrolera del Estado. La estrategia presentada por Hacienda pues es una apuesta ambiciosa que busca equilibrar la necesidad de sanear las finanzas de Pemex sin comprometer sus operaciones clave. El reto ahora será su implementación efectiva y también el seguimiento puntual a los compromisos que están adquiriendo. La historia reciente ha demostrado que sin disciplina financiera, transparencia, eficiencia operativa, ningún plan, por robusto que parezca, logrará resultados sostenibles. Pemex se encuentra nuevamente en una encrucijada y esta estrategia podría marcar el principio de su recuperación o el último intento por rescatarla. Como les decía al principio de nuestro espacio, hoy vamos a analizar ¿qué impacto ha tenido el debilitamiento de los organismos reguladores en el sector energético? Y lo haremos de la mano de Guillermo García Alcocer, quien es economista, experto en energía, consejero independiente de empresas de energía y financieras y, por cierto, también fue comisionado presidente de la CRE. Vamos con él. Ya estamos de este lado y como les platicaba hace un momento, pues vamos a platicar con Guillermo García Alcocer. Él es economista, experto en energía, fue consejero presidente de la Comisión Reguladora de Energía. En fin, tiene un gran currículum, pero para ahorrar tiempo y mejor escuchar sus puntos de vista sobre el sector energético y el debilitamiento de los organismos reguladores, los saludamos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti, siempre un gusto y un honor tenerte aquí y agradecer pues que enriquezcas con tu experiencia nuestros contenidos. Platicar de esto que ha sucedido en nuestro país con la llamada Cuarta Transformación, la idea de eliminar, debilitar a determinados organismos y fusionarlos dentro de la Secretaría de Energía. Tú, decíamos, fuiste presidente de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo has leído en lo que lleva de este nuevo esquema? ¿Cómo has leído el impacto en el sector?
Bueno, hay que, yo creo que dar un paso atrás, tratar de reflexionar de para qué sirven estos órganos, ¿no? Porque de que cuesta, Es un organismo regulador. cuesta, ¿no? O sea, tienes que tener oficinas, tienes que tener funcionarios, hay que tener, pues, máquinas, impresoras, etcétera. ¿Es un costo para la sociedad? Definitivamente, eso no hay duda. Lo que aportan estos reguladores en el mundo es esa posibilidad de conocer las reglas en periodos que trasciendan los periodos políticos. Que eso es bien importante, ¿no? Porque son inversiones, como tú sabes, de más de 20, 30 años, que trascienden los periodos de elecciones presidenciales y del Congreso. Entonces, en la medida en que tienes actores que están poniéndote las reglas técnicas que trascienden los periodos políticos, le da certeza a la inversión. El inversionista se siente, pues, tranquilo, no tiene que gustar de las reglas, las tiene que conocer y saber que el marco regulatorio se va a mantener relativamente estable mientras su inversión va madurando, se va ejecutando y en el momento en el que termine, pues también. Entonces, primer elemento que te aportan los reguladores en el mundo es certeza a la inversión. El segundo elemento es el carácter técnico, que como no estás inmerso en el proceso político, puedes traer cuadros que tienen una formación técnica sólida y que van aprendiendo y que se van retroalimentando de las mejores prácticas de la industria. Entonces, tienes dos primeros elementos. Un tercer elemento que te diría yo que no se ha explorado mucho es, tienes a alguien a quien echarle la culpa. Por ejemplo, si de repente la tarifa eléctrica tiene que subir porque no se están reconociendo todos los costos y es inoperante en términos financieros, pues puede siempre el político voltear y decir, es que esos técnicos son los que les podemos echar la culpa, ¿no? Y al final, pues esos elementos son los que te aportan, pues, un menor costo para la energía. Al final del día, el centro debería ser el consumidor que tiene la menor carga de costo en su energía. ¿A partir de qué? A partir de reglas que conozcan los inversionistas y que no te cobren como un premio al riesgo. Muy larga respuesta para... No, me parece Para que... una pregunta corta. No, es sumamente importante justamente para mencionar, decíamos, las cosas caras son aquellas que no me dan beneficios por lo que estoy pagando por ellas. Y es muy claro lo que tú dices, un organismo regulador nos da certeza y a pesar de lo que cuesta, el beneficio es mucho mayor. Es correcto, hay una relación positiva después de contemplar los costos. Exacto. Oye, aquí algo importante, en este discurso para la desaparición o debilitamiento de los organismos reguladores y funcionarlos en una secretaría, se habla de que las funciones van a seguir. Me salgo un poquito de lo que estaba, pero digamos, en ese costo y en esa fusión, ¿estamos igual entonces? ¿Están funcionando igual? Va a haber un ahorro en edificios, en personal, porque va a haber una limitante en el número de personas que se van a dedicar a estas actividades y en principio van a realizar actividades análogas, pero con una gran diferencia, que la toma de decisiones ahora va a estar centrada en el poder político. ¿Qué va a pasar con la nueva Comisión Nacional de Energía? Es un órgano, una especie de órgano asesor. O sea, antes estaba a nivel de dependencia. Una dependencia es como una secretaría. Entonces, ¿cómo estaban las reglas del 2014? La Secretaría de Energía tenía como un par, que era la CNH y la CRE, y éramos dependencias las tres. Con su propio presupuesto, Presupuesto, patrimonio, equipo jurídico, equipo contencioso, espacios y personal. En la medida, como bien lo mencionaste, en que la nueva estructura se acoge a la propia secretaría, pierde, digamos, ese nivel de par y se vuelve una especie de asesor técnico. Pero al final puede haber muy buenas recomendaciones de este asesor técnico que la decisión la va a tomar un actor político. Y ese para mí es el tremendo costo de este cambio. Vamos a tener que tener gente mucho más calificada en la medición de riesgos políticos. Vamos a tener que tener mucho más interacción con el ente político antes de tomar una decisión de inversión, cosa que antes no se necesitaba hacer. Responder a otro tipo de intereses y luchar con otro tipo de intereses, para decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que lo dices muy bien. Vas a tener que ver cuáles son las políticas públicas que está desarrollando el gobierno en turno y ver si tus proyectos como inversionista privado caen dentro de esa planeación que se habla ahora será vinculante.
Antes tú podías escoger tu proyecto y ver si tenías tu mercado y tenías tus clientes y obtener las autorizaciones correspondientes. Ahora la situación cambia, ¿no? Ahora tienes que estar anidado en una decisión política. Bien, bien, la claridad creo que responde al tema de organismos autónomos, que ahora ya no lo son. Tú has mencionado en varias presentaciones, y lo tienes como un eje muy claro de tu discurso, el tema de regular bien para tener un futuro energético sostenible. Para regular bien, debemos tener un buen organismo regulador. ¿Cuáles son las características que desde tu experiencia debería tener, además de esta autonomía? Bueno, la primera para mí es que permitas la libre concurrencia, la entrada de participantes. Okay. Debes tener un marco en el cual sectores como el nuestro, el energético, requieren de inversiones brutales. Y no hay presupuesto que aguante el poder financiar estas inversiones. Por darte un ejemplo, el nearshoring necesita más o menos unos 6,000 millones de dólares al año de inversión solo en energía. Si tomamos en cuenta cuánto invierte la CFE con un gran esfuerzo, con los recursos fiscales, etcétera, son más o menos 1,000 millones de dólares. Necesitamos más o menos 6 CFEs invirtiendo en el país para poder aprovechar oportunidades de inversión en el entorno en el que estamos hoy. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener esa regulación? Pues tiene que tener la posibilidad de que los actores entren, que obtengan sus permisos, que actúen con responsabilidad, que sepan cuáles son las reglas y las acaten. Todo eso es, pues si te fijas, puro concepto técnico. No hay ninguna consideración política en ello. Exacto, digamos, la emisión privada, que esa es la función para aquellos que no están inmersos en el sector energético, porque este espacio se ve tanto sectorizado para los especialistas en la materia como para el público en general. El organismo regulador, su papel es ese, dentro de la inversión privada y la pública, poner el piso certero y parejo para todos, con esa certeza específica que decíamos. Tú has manejado el tema de a lo mejor no irnos tan a un modelo del Estado, no como un modelo tan autónomo, un modelo híbrido, y es muy interesante. Sí, hay como que es un tema pendular, ¿no? La reforma que salió en el 14 estaba muy basada en incentivos y en un mercado competitivo donde las empresas del Estado se convertían en un participante más y tenían el trato de una empresa productiva del Estado. Ese modelo, me parece, funcionó bastante bien, pero hay otros modelos que pudieran ser un híbrido, ¿no? Como bien has mencionado, una forma mixta de participación en la cual no te vas a todo el Estado, porque no puedes dejar toda la energía solamente en 2 empresas, Pemex y CFE, pero tampoco los haces pues iguales. Entonces necesitas esos modelos, como puede ser el modelo noruego, el modelo brasileño, el mismo modelo colombiano, le dan espacios privilegiados a sus empresas estatales, pero tienes un mercado que está complementando a esa actuación. Y la clave de todo esto es poder tener reglas que no inhiban la inversión. Porque si tú me dices, es que estos pueden actuar, abusar y dejar a los otros sin participar, pues nadie va a entrar. Entonces me voy, claro. Me voy, ¿no? De interés. Entonces tienes que encontrar, y eso lo escribí alguna vez en algún medio escrito, y fui muy criticado y creo que ya más o menos me están entendiendo. Porque decían, no, es que estás renunciando a tu modelo del mercado. Sí, pero las condiciones políticas nos están llevando a buscar un modelo intermedio. En el que se favorezca a las empresas del Estado, pero tampoco se alejen las inversiones. Es correcto. ¿No? Y tampoco se les dé la carta abierta que en la narrativa gubernamental se les estaba dando a las empresas de la iniciativa privada, ¿no? Sí, que era una narrativa pues curiosa, ¿no? Porque si tú ves los resultados de Pemex y de CFE en 2018, CFE era superavitaria y Pemex estaba en camino a tener un superávit también. Era todavía deficitaria, pero nada como lo que estamos viendo hoy, ¿no? Exactamente. Oye, justamente en ese sentido de lo que tú señalas ha sido la consecuencia, has hablado de que hay poca certeza y también se han alejado inversiones. ¿Cuáles son las medidas urgentes que tú como experto en estos temas recomendarías se ejecuten desde el gobierno? Bueno, lo que urge es que acaben el marco regulatorio. O sea, ya sabemos que, como bien decías, estamos en un modelo mixto, en un modelo donde va a haber participación estatal decidida, pero también participación de los privados. ¿Qué es lo que falta? Que nos digan cuáles son las reglas.
cómo medir los riesgos. Las empresas del sector energía trabajan en entornos complejos, pero donde no pueden trabajar es donde no hay reglas. Tú lo que tienes que saber es cuáles son las reglas para que yo participe en este mercado y ya veré yo si participo. Y estas empresas participan en entornos muy complicados de África, muy complicados de América del Sur, de América Central, mismo México. Y entonces lo que urge es que se cierre y que se acabe el marco regulatorio completo. ¿Qué es lo que desde tu consideración ha frenado esa complementación? Lo que pasa es que toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo armar un esquema regulatorio. Cuando hicimos la reforma del 8, que fue una reforma petrolera fundamentalmente, nos tardamos más o menos 2 años en implementar las reglas. En la reforma del 13, 14, nos tardamos más o menos 3 años, que era una reforma mucho más compleja, que tenía tema eléctrico, tema petrolero, y nos dejamos ayudar mucho. O sea, se tenían muchas reuniones con la industria, se tenían muchas reuniones con expertos a nivel internacional, expertos nacionales también. Obviamente la autoridad siempre tomábamos la decisión, pero teníamos a nuestro alcance muchas experiencias. Creo que eso es lo que le está faltando a este gobierno. Quieren resolver en casa algo que es de una complejidad gigantesca. Sí, digamos que se hacía o echaban mano de mucho más técnica que ideología, me parece, ¿no? Sí, era algo muy bonito porque como era un trabajo entre partidos distintos, el acuerdo al que se llegó fue: vamos a tener una solución técnica. Exacto. Y a los técnicos nos encantaba porque ya no veíamos la parte de política, ¿no? Ideologías, De ideologías y eso. Claro. Oye, replantear lo que es la formación tanto de nuevos cuadros técnicos, los reguladores, toda esta estructura que garantice justamente un sector energético sostenible, como mencionábamos hace rato. Yo creo que es bien importante el tema de darles pues garantía en el trabajo, ¿no? Desafortunadamente se desmanteló el capital humano que teníamos formado. Hubo gente que llevaba más de 30 años en la CRE y en la CNH menos años, pero también tenían una formación muy fuerte desde Pemex. Y gran parte de ese personal o se jubiló o se retiró o recibió una remuneración que se redujo significativamente y pues no se quedaron. Entonces creo que sí se necesita un ejercicio muy serio de capitalizar en recursos humanos, de formar nuevamente esos cuadros, y ha ocurrido de alguna manera la integración de estos nuevos órganos que se están dando asesores de la Secretaría de Energía, están conformados por técnicos, y eso es una gran noticia. Van a tener que formarse, van a tener que crecer, pero ya tienen una base técnica importante, y esa es una señal que para mí es clarísima, ¿no? Donde dicen esta comisión y estos lugares que se están creando van a estar conformados por gente que haya estudiado, y eso para mí es muy bueno. Ahora falta que agarren experiencia y conozcan del mundo, ¿no? Que digamos que en el sexenio pasado hubo un sismo, se cimbró el sector energético, y en este sexenio, con la visión de Claudia Sheinbaum, digamos, no es que se esté recomponiendo, pero tiene un poco una visión más académica. Yo creo que sí, están integrándose cuerpos bien interesantes, gente muy interesante de la UNAM, por ejemplo, del Politécnico, del CIDE, del propio ITAM. Entonces hay mucha gente que tiene formación académica, que ha estudiado el caso energético por años y se está incorporando al gobierno. Y para mí esa es una visión muy diferente a la que se tuvo en el sexenio anterior, donde básicamente eran políticos. Y políticos que resuelven pues temas políticos, no pueden resolver temas técnicos, ¿no? Como a mí no me podrían pedir resolver un problema político porque no tengo los elementos, así el político no va a tener los elementos para resolver un problema pues absolutamente técnico. Así es. Oye, te ofrezco esta cámara para un mensaje final para nuestro auditorio, justamente como experto en finanzas en el sector energético y por supuesto también como parte de este sector energético en la CRE. Bueno, pues yo te diría que tengo un optimismo moderado respecto a lo que viene. Creo que es un modelo diferente al del 2014, pero también diferente al del 2018, en donde va a haber una participación decidida del Estado, pero también va a haber espacios muy importantes para la iniciativa privada. Y yo les invitaría a no perder la paciencia y a tratar de apoyar a la autoridad en todo lo que podamos, cerrar filas y poder formar ese modelo para que la inversión empiece a fluir en el país.
Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Así es, hacer sinergia, siempre digo yo. No nos podemos enemistar, sino tenemos que sumar para un mejor país. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Guillermo García Alcocer, excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, hoy consejero independiente de Empresas de Energía y Financieras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerde que esta entrevista se queda para cualquier consulta que usted quiera hacer sobre pues el mensaje de nuestro invitado en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Gracias, nos vemos la próxima. Petrogas presentó Panorama Energético con Marta Reyes.